Bendiciones y bienvenidos mis amados hermanos. Seguimos en esta serie de Julio del reino animal y veremos hoy la parte 4 hablando de la humildad. Y vamos a ir una vez al versículo base que es en Proverbios capítulo 30, versículo 24, donde dice: cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Tal vez nosotros podríamos considerar que hay animales diferentes que no están aquí en estas cuatro cosas, que nosotros podríamos decir, bueno, a mí me parece más sabio este animal o este otro, pero debemos de considerar por qué específicamente fueron estas cuatro cosas pequeñas de la tierra las que puso aquí el escritor y que nos dice que son más sabias que los sabios. Claro, de todo el reino animal podemos aprender, tanto del perro como del gato, como del caballo, como del animal. Incluso nuestro Señor Jesucristo habló también usando figuras del reino animal. Lo vemos no solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo. Y le vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo lo usó el reino animal en diferentes ocasiones. Por ejemplo, una de las más conocidas es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, y les dice: sed pues astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. Es decir, utiliza las características y la naturaleza de estos diferentes animales para poder aprender de ellos, incluso imitar sus características. Por ejemplo, le dice a sus discípulos: sed pues astutos, sed pues, es decir, imiten esta característica. Sed pues astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. Les dice también imiten de que la paloma es algo, ¿verdad? Que también nosotros podemos ver características diferentes como la sencillez, como la humildad, pero que también que remonta vuelo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver diferentes aspectos en los animales de los cuales nosotros podemos aprender. Podemos nosotros aprender tantas cosas del reino animal y no hay razón por la cual nosotros digamos: no, es que eso no es bíblico, no, es que eso no está en la Biblia. No, lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que de hecho nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Padre le había dado el propósito al ser humano de enseñorear sobre el reino animal. Porque recuérdese que allá en Génesis le dijo que iba a enseñorear sobre las aves del cielo, sobre las bestias de la tierra y sobre lo que está en las aguas. Obviamente el humano en un aspecto perdió este dominio en el reino animal cuando la serpiente vino a engañar. Otras de las características, ¿verdad?, que tenía ahí esta serpiente en específico, pues era de engañar. Engañó, hermano, a Eva, y entonces pues el hombre comió de aquel fruto también y vino la transgresión del pecado. Pero la escritura nos marca las características de las cuales nosotros podemos imitar, pero también nos habla de otras características que nos dice: no seas así. Es decir, obviamente en este caso de la serpiente que engañó, no seas como la serpiente. Hay otras porciones que nos hablan de no seas con otras características de animales. Por ejemplo, habla la escritura como del caballo. Dice: no seas como el caballo. ¿Por qué? Porque pronto se desemboca, ¿verdad?, hacia la batalla y no piensa en las consecuencias. Entonces es importante, hermano amado, poder entender las características
incluso del reino animal que nosotros podemos imitar y las que nosotros no debemos de imitar, porque en muchas ocasiones, incluso como seres humanos, pero caídos, ¿verdad? Tenemos en nuestra vida o en nuestra naturaleza reacciones animales, reacciones por instinto, reacciones que nos traen muchos problemas porque simplemente no sabemos dominar, enseñorearnos de esas características que nos pueden llegar a afectar en todos los sentidos de la vida. Puede ser en el sentido de hacia Dios, el sentido individual, el sentido matrimonial y familiar. Así que veamos las cosas de las que podemos nosotros imitar, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que imitemos, ¿verdad? O que se vean en nosotros ciertas características, y no por nada nos llama ovejas el Señor. No por nada nos llama ovejas, ¿verdad? Porque eso es algo que Él desea que se vea en nosotros y que incluso Él mismo imitó esta característica de la oveja, porque dice la escritura que fue llevado al matadero como una oveja, como un cordero, ¿verdad? Y no abrió su boca. Pero muchas veces nosotros, hermano amado, más hablamos, más decimos, más, usamos nuestra boca en un sentido en el cual el Señor no quiere que la usemos. Pero bueno, ¿verdad? Vamos a continuar en este tema, en esta enseñanza, viendo en esta serie la cuarta parte que nos habla de la humildad del reino animal, y tengo aquí una imagen de la araña. Por fines pedagógicos lo dejé así, pero le voy a explicar en un momento lo que dice la escritura. Ok, vamos a ver este próximo versículo de Proverbios capítulo 30, versículo 28, donde dice: la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Ok, entonces aquí primeramente debemos de entender algo, porque aquí desde la traducción en español, ¿verdad? Nos habla de la palabra araña, y por eso le decía que dejé esa imagen al principio, pero solamente con el fin también de explicar o de aclarar. Si nosotros vemos la versión en inglés no dice araña, dice lizard, que quiere decir, ya traduciéndolo desde la perspectiva del original, porque tampoco es una palabra meramente hebrea, sino una mezcla del idioma hebreo con el acadio, que está refiriéndose a lo que nosotros hoy, en este tiempo, conoceríamos como un gecko, no como una lagartija simplemente, porque aquí en inglés dice lizard, que quiere decir lagartija, pero específicamente en el tiempo que vivimos, a lo que nosotros conocemos como un gecko, a eso se refiere. Entonces, si nosotros nos vamos al texto original para poder tener un acercamiento más puro de lo que dice la escritura, dice el gecko que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la humildad? Me podrá usted preguntar. Porque la parte 4, este tema se refiere a la humildad. Bueno, ¿por qué la humildad? Porque usted sabe que no cualquier persona puede entrar al palacio. No cualquier persona tiene el acceso al palacio, sino solo algún tipo de personas pueden entrar al palacio. Ciertas personas tienen la bendición o el privilegio de entrar en los palacios, y de igual manera en el tiempo antiguo pues no se diga. Sabemos, ¿verdad?, que incluso no solamente en el pueblo de Dios, sino en las naciones del tiempo antiguo, los imperios antiguos, pues no cualquier persona podía entrar al palacio, porque si usted quería o entraba al palacio sin ser permitido, sin tener ese permiso, pues lo mataban,
por entrar al palacio. Pero fíjese cómo la escritura nos habla del gecko, ¿verdad? Que dice lo puedes atrapar con la mano. Dice, y está en palacios de rey. Es decir, que tiene una humildad, no va a cambiar porque está en posiciones donde está el rey, donde está solamente los que tienen privilegios que otros no tienen. El gecko, usted no va a ver que ya dice, no, pues yo ando en los palacios, yo ando en puro lugar así, bueno, yo ando en puro lugar donde de verdad la crema y la nata, ¿verdad? Yo ando en puros lugares de calidad y por eso ya no me junto con aquellos, ya no me junto con estos otros, ya no participo con estos. No, el gecko no hace esa distinción, el gecko no hace esa diferencia. ¿Por qué? Pues porque puede estar en un lugar y puede estar en otro y sigue teniendo la misma actitud, tiene la misma forma, no cambia. Ahora, esto de la humildad, hermano, es bien importante entenderlo porque nosotros, entre más entendamos la humildad, y cuando hablo de la humildad me refiero a la humildad que la Biblia nos habla, porque se pueden tener otros conceptos, ¿verdad? Fuera de la escritura, otros conceptos, otras definiciones de lo que es la humildad, porque muchas veces la humildad la gente la relaciona con la pobreza. No, una casa muy humilde y se refieren a que está pobre. Pero yo le quisiera decir a usted que nada, bíblicamente, nada tiene que ver con eso, la humildad de la que habla la escritura. De la humildad que habla la escritura es un concepto muy diferente. Por eso le digo, mucha gente piensa e incluso relaciona la pobreza con la humildad, pero bíblicamente nada tiene que ver. La humildad, de hecho, en la Biblia tiene que ver con cuando una persona tiene, como lo que dice aquí esta porción, acceso a lugares de privilegio. Sin embargo, no cambia su actitud, no hace diferencia, es decir, no dice, no, yo ya entré al palacio, yo ya no me junto con los plebeyos, yo ya no me junto con aquellos que están pobres, yo ya no me junto con aquellos, no, no, no hace distinción, esté en un lugar de privilegio o no, o en un lugar donde no, no hace la diferencia. Pero ahora, aquí está la clave de la humildad bíblica. A la persona que no ha estado en ningún lugar de privilegio no se le puede decir, oh, es que es humilde, porque en realidad no puede mostrar si tiene humildad o no, porque la humildad solamente se puede comprobar cuando está en lugares de privilegio, en lugares de riqueza, en lugares de abundancia, pero aún estando en esa posición, no cambia su actitud. De otra manera no se puede comprobar, porque si hay una persona que no tiene nada, una persona como se normalmente se relaciona que dice, no, aquí era muy pobre, muy humilde, no, nada tiene que ver ese sentido en la Biblia, porque ¿cómo va a comprobar la humildad si nunca ha tenido nada, si nunca ha tenido una posición elevada, si nunca ha tenido una, ¿cómo se puede decir? Una posición de privilegio. Ahora usted me podrá decir, no, es que yo conozco mucha gente humilde que una cosa es amable, que muchas veces también la mezclamos con la definición de humildad, pero es muy diferente porque hay muchas personas que son muy amables, muy amorosas y eso lo confundimos con la humildad. No es lo mismo la amabilidad y el ser amoroso o ser cariñoso con lo que es la humildad. La humildad solo se puede mostrar cuando alguien ha logrado algo, cuando alguien ha tenido una riqueza, cuando alguien ha obtenido una posición elevada, pero no cambia su manera de ser. Es decir, la posición no le cambia, el dinero, la posición económica no le cambia, la posición social no le cambia, sino que sigue siendo una persona
amable, una persona cariñosa, es decir, que no dice yo ya no me junto, no hace una distinción, no dice yo ya no voy a hacer esto y esto otro porque ya soy diferente, ya tengo una posición elevada, ya tengo una economía elevada, no cambia por. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el gecko, pues así es, ¿verdad? Usted lo puede encontrar, hermano amado, en los palacios de rey. Sin embargo, no va a hacer una distinción entre las personas. Ok, vamos a continuar el tema y viendo cómo, bueno, aquí pongo unas imágenes para que se pueda identificar cuál es este animal que menciona la escritura, ¿verdad? Que no es una araña como normalmente se cree y que incluso, ¿verdad? Pues uno ha usado incluso eso para hablar también, porque cuando no se revisa el hebreo, cuando no se revisa o más bien el texto original, porque no siempre es hebreo, puede ser arameo o una mezcla entre el acadio y otro idioma, ¿verdad? Pero vemos en el original que no usa la palabra araña. Entonces, esto es lo que más se vincula al texto original. Este animal que vemos aquí, que es del que está hablando, que en muchas ocasiones aparece. De hecho, yo tenía unos allí en la casa, en su casa, allí en Sostenerrocha, teníamos de estos ahí. De repente nada más empezaron a salir y así como este que está en la imagen empezaron a salir ahí en la casa. No sé cómo fue que llegaron, no fue de dónde, cómo llegaron o de dónde, pero empezaron a aparecer ahí en la casa de repente este tipo de animales. Bueno, estos son de los que habla la escritura. Ok, entonces, ¿para qué nosotros, hermano, queremos la humildad? ¿De qué nos va a servir la humildad? En primera de Pedro 5:5 dice igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y aquí la palabra ancianos también hay que corregir un poquito porque se refiere en el sentido del griego a los líderes espirituales. Es decir, que dice jóvenes están sujetos a los líderes espirituales. Y todos, dice, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. ¿Por qué es importante revestirnos de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios, pero Él le da gracia a los humildes. Y así en la versión en inglés le decía que dice líderes espirituales, dice authority of spiritual leaders, es decir, de la autoridad de los líderes espirituales. Cuando acá le pone sujetos a los ancianos, ahí dice a la autoridad de los líderes espirituales. Entonces, qué importante es revestirnos de esa humildad, revestirnos de esa humildad. Ahora, esto no tiene que ver, hermano, porque le vuelvo a repetir, se han hecho diferentes mentalidades o paradigmas acerca de esto, por ejemplo, de la forma que uno se viste, de la forma que uno habla, de la forma que uno, con quien uno se junta y uno puede decir, esta persona es humilde o no es humilde. Si uno se viste así como, no sé cómo le podré decir, en una forma no muy pura, y dice, no, es que siempre anda bien humilde. Eso no es humildad, hermano, eso no tiene que ver nada con la humildad. Y uno puede, le vuelvo a repetir, también no es que es muy humilde, o sea, hablando de que no tiene economía, no tiene que ver nada tampoco con eso. La humildad tiene que ver con otro aspecto en el sentido bíblico, me refiero. Tal vez hay otras definiciones, le vuelvo a repetir, en el sentido, este, de lenguaje, en el sentido de la cultura, pero hablando desde la perspectiva bíblica, se refiere a una persona que ha alcanzado una posición social o económica o un lugar de empleo, de trabajo, una posición elevada y no cambia su amabilidad, su cariño, su amor hacia los demás.
sino que sigue siendo la misma persona. No es una persona que se vuelve soberbia, que ya ve a los demás con esa despotismo, con decir a los demás que son con un rechazo, con un menosprecio, sino sigue siendo la misma persona, a pesar de que tiene una posición buena económica, una posición buena en la comunidad, una posición buena en su empleo. Sin embargo, sigue siendo esa persona amable con los demás. Ahora, ¿qué más la escritura nos enseña acerca de esto? Dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Para qué nos sirve la humildad? La humildad, hermano, también nos sirve pues para poder tener para poder soportar, para poder amar, para poder tener paciencia los unos con los otros. Pero si nosotros no somos humildes, no tenemos esa humildad, es decir, esa muestra de amabilidad, a pesar de la posición donde estemos, porque puede haber gente, hermano, que tenga una posición elevada y que no quiera soportar a los demás. ¿Por qué no los quieres soportar? Porque dices que ¿por qué los voy a soportar? Si yo estoy acá en esta posición, si yo tengo esta posición, ¿por qué voy a soportar a los demás? Pero cuando una persona tiene humildad, cuando una persona tiene amor, tiene paciencia y se soportan a los demás con la finalidad de que obviamente estos vengan al conocimiento de nuestro Dios y que los que ya están en el conocimiento, dentro del conocimiento, puedan tener un crecimiento en Dios, puedan tener ese proceso de restauración en las diferentes áreas de su vida para que salgan adelante, para que crezcan, para que se desarrollen y puedan funcionar en otros parámetros ya dentro del cuerpo de Cristo, porque hemos sido llamados a crecer en Dios, a crecer. Pero con ese crecimiento yo tampoco, ¿verdad? Puedo ser déspota, porque también se puede ser así en el sentido espiritual, de menospreciar a los que van empezando, de ver a los que van empezando y no, estos ni saben nada, no, estos, míralos, todavía andan ahí de pecadores, no, que mira, no, hay que ayudar a las personas que empiezan en el camino, porque no porque uno haya nacido, hermano amado, en una familia cristiana o como hoy se dice en cuna cristiana, quiere decir que la persona sea convertida. Eso no quiere decir que uno haya sido enseñado en la palabra desde nacimiento. No quiere decir que esa persona esté dentro, hermano amado, del pacto de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, cada persona tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Cada persona tiene que tener un encuentro independientemente si nos han enseñado la palabra desde niños, desde pequeños, independientemente si hemos sido instruidos en la palabra. Todos necesitamos un encuentro personal con Cristo Jesús. Y de ahí es de donde empieza el proceso en nuestra vida para un cambio, para la santificación. La santificación es un proceso, no es de un día a otro, es un proceso de toda la vida, hermano, para poder nosotros alcanzar. Pero eso no quiere decir que por eso voy a vivir como quiera, no. Quiere decir que entiendo, asimilo, tengo una comprensión de ese proceso y voy a hacer todo de mi parte para que ese proceso de restauración se lleve y se cumpla en mi vida. Ok, entonces, ¿qué más, hermano? La escritura nos habla de nuestro Señor Jesucristo como el máximo ejemplo de humildad, porque dice la escritura en Filipenses 2:8 que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículos anteriores vemos lo que le explicaba, que teniendo todo, hermano, que una persona teniendo todo, es ahí donde se muestra la verdadera humildad,
pues se despoja. Nuestro Señor Jesucristo, teniendo la gloria del Padre, teniendo todas las cosas, se despoja a sí mismo, se despoja de todo eso con la finalidad de tomar una condición diferente, de tomar una condición de hombre, y teniendo la condición de hombre, humillándose aún más hasta hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, esto es, hermano, verdaderamente la humildad que nosotros debemos de tener. Ahora usted podrá decirme, pastor, pero ¿cómo la puedo aplicar yo? La humildad, si a lo mejor yo no tengo una posición elevada, si a lo mejor yo no tengo riquezas, si a lo mejor yo no tengo una posición ante la comunidad de ser reconocido, ¿cómo puedo yo mostrar la humildad? Bueno, pues como le decía, no es solamente en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. ¿Cuánto tiempo te has estado llenando de Dios? ¿Cuántos años tienes ya llenándote de la palabra? ¿Cuántos años, verdad? Y por eso pongo esta imagen aquí para terminar este tema. ¿Cuánto tiempo tienes llenándote? Pero yo te pregunto, hermano amado, todo eso de lo que te has llenado, todo eso de lo que cada año, cada día que tú estás con el Señor, que tú tienes tu devocional, que tú cada día que oyes un mensaje te llenas, te llenas, te llenas, te llenas. Pero déjame decirte algo, hermano, ¿cómo se puede ver esa humildad en ti si eso que recibes y que recibes y que recibes no lo compartes? No lo compartes con los demás, no compartes eso que has recibido de parte de Dios. Es que no es de llenarse solamente para decir, no, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo como aquel fariseo que estaba en el templo orando consigo mismo. No se trata de eso, se trata de que me voy a llenar con la finalidad de que cuando ya estoy rebosando yo pueda humillarme. ¿Y cuál es una de las características de la humillación, hermano? Una característica puede ser vista como reverenciarse, es decir, como doblarse. Si estoy erguido, si estoy parado, ¿verdad? Erguido, pues eso sería como estar en soberbia. Pero si yo me doblo ante una persona, si yo me doblo mi cuerpo, si me inclino, pues estoy mostrando una humillación, una humildad. Ahora, déjeme le digo algo, hermano. Cuando un vaso se ha llenado, cuando un vaso, hermano, está repleto de agua, o en este caso vamos a decir nosotros como recipientes llenos de la palabra, llenos de conocimiento, llenos de todo lo que Dios nos ha dado, llenos de su presencia, pero cuando un vaso está lleno, para que ese vaso pueda compartir, para que pueda vaciar, un vaso literal como el que está aquí en la imagen, para que este vaso comparta, transmita lo que tiene dentro con otro vaso, ¿qué tiene que hacerse con este vaso? Pues se tiene que inclinar para poder dar lo que tiene, es decir, la humildad para poder compartir, la humildad para poder dar lo recibido, porque tenemos una posición en Cristo, porque tenemos riqueza en Cristo, porque tenemos palabra en Cristo, porque cada día nos llenamos de Él, de su presencia, de su gracia, de su gloria, no para decir, mira, yo estoy bien lleno, mira, yo tengo mucha palabra, mira, yo tengo esto, no, para humillarnos, para poder, y cuando digo humillarnos me refiero a inclinarnos y vaciar lo que tenemos dentro. ¿Para qué? Para compartir lo que hemos recibido. ¿Con quién lo voy a compartir, pastor? Pues compártelo con todos, con tu familia, con tus vecinos, con la gente que no conoce de Cristo, con todo aquel que puedas compartir, comparte de lo que Dios te ha dado. Esa es parte de la comisión global de la Iglesia de Jesucristo, que nosotros podamos compartir lo que hemos recibido. Nuestro Señor Jesucristo dijo, de lo que han recibido de gracia, dad de gracia.
Si nosotros hemos recibido de parte de Dios, hermano, y nos hemos llenado de Dios, de su presencia, de su gracia, de su amor, tenemos que compartir, pero le vuelvo a repetir, para poder compartir nos tenemos que humillar, nos tenemos que inclinar, para que del vaso salga, se tiene que inclinar. Así que Dios te bendiga, hermano, y hasta la próxima.